Después de pasar 3 años Pablo en Éfeso, y luego de que se calmó aquel alboroto que se había organizado, Pablo llama a sus discípulos para despedirse, porque su intención era ir a Jerusalén. El verso 1 del capítulo 20 dice: por eso, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Antes de partir, Pablo les exhortó a permanecer fieles al Señor pese a la persecución y el ataque del enemigo que iban a experimentar y que estaban experimentando en esos momentos. Pero si uno ve el mapa, él estaba en ese momento de su partida, se encontraba en Éfeso y quería ir a Jerusalén. Y uno ve el mapa, va a encontrar una ruta que debería ser la lógica, y sin embargo Pablo decide ir en sentido contrario. Aunque decía que tenía que ir a Jerusalén, pero fue en sentido contrario y se fue hacia Macedonia. Seguramente Pablo tenía un propósito y en la palabra se revela ese propósito. El versículo 2 dice: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo, en su trayectoria, visitó las iglesias que él había levantado antes. ¿Para qué? Para exhortarles también a ellos respecto a lo que tenía que venir, y de pedirles que se mantengan fieles al Señor. Y todo esto lo estaba haciendo porque él tenía en mente algo que después vamos a ver que nos revela. El versículo 3 de este libro dice: después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Gran parte de estos 3 meses, aunque no es explícita la Biblia, casi se asegura que Pablo estaba en Corinto. Y la iglesia de Corinto era muy especial y había muchos problemas, y por eso Pablo toma la decisión de pasar ahí un tiempo para poner solución a los problemas que seguramente todavía sucedían. En este lugar, en Corinto, es el lugar donde los judíos lo odiaban más. Era un lugar donde habían intentado prenderlo, habían planificado matarlo. Y sin embargo, pese a todo eso, Pablo dispone su tiempo para estar con ellos. Y cuando planea salir de allá, porque su objetivo era Jerusalén, dice: de aquí vamos a Siria. Y estaba todo planeado para que lo hagan en una embarcación, es decir, por mar. Pero se entera de que los judíos habían estado planeando matarlo y era fácil presa en una embarcación, porque no hubiera tenido dónde escapar. Por eso, a último momento, Pablo decide y dice: no voy a ir por embarcación, sino voy a ir por tierra y voy a volver por Macedonia. No es que Pablo no tenía una brújula, sino que estaba actuando conforme las circunstancias sucedían. El versículo 4 y 5 dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Los que lo acompañaban a Pablo venían de diferentes provincias, y en realidad estaban viniendo de las regiones donde Pablo había levantado
las iglesias supuestamente más fuertes, más establecidas. Y eso tenía un propósito, también, que lo vamos a ver luego. Pero hay algo importante también que aquí dice, estos, habiéndose levantado, nos esperaron en Troas. Cuando dice nos, está escribiendo Lucas este libro. Entonces Lucas está diciendo, en ese momento yo he estado con Pablo y he estado acompañándolo en ese viaje, y lo va a acompañar durante un tiempo. El verso 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, dice que estaban reunidos en Troas, Pablo y todas las personas que representaban a las iglesias más establecidas que había levantado Pablo en sus anteriores viajes misioneros. Estaban todos ahí. ¿Qué hicieron estando los 7 días allá? Los versos 7 y 9 dicen, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Bueno, hay varios, pero el primero es, cuídense y acostúmbrense a no dormir cuando alguien está hablando. ¿Y cuál era la causa para dormirse? Creo que en muchas iglesias todavía ocurre aquello, más bien que no se sientan al lado de la ventana, porque si no sería una tragedia. Pero ¿por qué alguien que está escuchando, a alguien que está hablando de algo que les interesa, ¿no?, que es la palabra del Señor, puede dormirse? Es que no está prestando atención, y su mente está en otro lugar. Su cuerpo está aquí, su mente está en otro lugar. He visto el diccionario y he buscado cuál es la diferencia entre escuchar y oír. Y voy a leer lo que he encontrado. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención de parte del sujeto. A diferencia de oír, que significa, sin más, percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Hay una diferencia tremenda. Entonces la pregunta sería, ¿a qué vienen, queridos hermanos? ¿A escuchar o a oír? Y cuando alguien se está durmiendo, ahora sepan, él solamente estaba oyendo. Porque la acción de escuchar implica la intención de parte del sujeto. Es decir, alguien que viene, quiero saber de esto, no va a dormir porque va a poner atención a lo que esté escuchando. Y no solamente está oyendo. Bueno, hay un mensaje ahí que está metido, que nos está diciendo, ¿a qué has venido? ¿Has venido con la intención de escuchar? ¿O simplemente a cumplir? Porque si has venido a cumplir, definitivamente por leyes físicas vas a oír, pero no vas a escuchar. Y posiblemente eso te va a permitir dormir. Los versos 10 al 12 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron a joven vivo y fueron
grandemente consolados. Pablo descendió porque se preocupó como todos los demás, y dice que se echó sobre él y la vida al joven volvió. En estos tiempos, si alguien se cayera porque estaba durmiendo cuando alguien está hablando en el púlpito, ¿haríamos eso? O diríamos, bueno, se ganó lo que merecía, ¿no? Dios es amor. Dios es amor y perdona hasta nuestra desatención. Y es paciente con nosotros. Pablo bajó y resucitó a aquel joven. Y dice que al final los parientes, cuando Pablo se fue, porque después retornó Pablo y siguió predicando. Y dice que lo hizo hasta el amanecer. ¿Se imaginan esa prédica? ¿Cuánto aguantamos nosotros de la palabra del Señor? A la hora ya estamos desesperados. Él ha debido predicar por unas 7 u 8 horas. Y la gente que escuchaba estaba atenta. ¿Y por qué Pablo estaba en una maratón? No estaba probando a la gente. No, él tenía en mente cosas que después son reveladas. Los versos 13 al 16 dicen: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y en estos versos nos está relatando una gran travesía, que nos está mostrando el esfuerzo que hacían aquellas personas que tenían la misión de predicar la palabra. Definitivamente, eso es mucho más de lo que hacemos ahora y posiblemente de lo que estemos dispuestos a hacer. Muchos piensan que el Señor solo da. Y por eso tenemos una relación solo para pedirle cosas, para pedirle ayuda, para pedirle consuelo, para pedirle y para pedirle. Y piensan que el Señor no pide nada de nosotros. Piensan que con solo asistir el domingo al culto tienen más que suficiente. Ya le han hecho un favor muy grande a Dios. Total, podía estar descansando y he preferido levantarme, aunque a las 10:30 de la mañana o a las 11 de la mañana, y asistir a la iglesia. Y creen que eso es suficiente. Pues vean la vida de Pablo y de los siervos del Señor. Grandes viajes esforzados, y no había primera clase como ahora. El Señor permanentemente sigue pensando en personas, en estas personas que no conocen a Dios, en las personas que están en el mundo. Y probablemente muchos parientes nuestros están en el mundo. Conociendo la palabra, sabemos que se están yendo al infierno. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Es decir, estamos esperando que Dios haga más milagros y que de la noche a la mañana estas personas amanezcan con el conocimiento del Señor. Pues no es el plan de Dios. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos y antes de irse al Padre, encomendó esta misión a personas.
Y les dijo, ustedes solos no lo van a hacer, el Espíritu vendrá sobre ustedes y a través del Espíritu yo mismo voy a estar haciendo la obra. Entonces el Señor requiere de personas que estén dispuestas a serle fiel. Deberíamos recordar siempre que para nuestra conversión alguien se preocupó, alguien dispuso su tiempo. Y Dios nos dice, lo que de gracia recibisteis, de gracia deben darlo. No podemos quedarnos indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo o en nuestro entorno, con la gente de nuestro entorno. Debemos predicar la palabra. Es que yo no tengo buena labia para hacerlo. No. ¿Por qué no empiezas a predicar con tu vida? ¿Por qué no eres una persona de aquellas que las otras personas dirán, él tiene algo diferente, tiene algo especial, no sé qué, pero yo quisiera tener, porque siempre lo veo sonriente, siempre gentil, nunca enfurecido, pese a los problemas que tiene? Esas personas necesitan ver el mundo, porque la única Biblia que ellos tienen para leer son nuestras vidas. Entonces, no lo tomemos como algo sin valor, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, porque es demasiado importante. Ha valido una vida muerta con gran sufrimiento. Pero también dice en estos versículos, quería pasar, no perder tiempo en entrar a Éfeso, quería pasar de largo. ¿Sería que Pablo no quería ya ninguna relación con esa iglesia? No, no es cierto, porque el siguiente versículo dice lo que hizo Pablo. El verso 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y aquí empieza a revelarse el propósito que tenía Pablo, porque él se encontraba junto con personas que se presentaban a todas las iglesias que había establecido Pablo. Pero no estaban los de Éfeso y por eso los hizo llamar. Y cuando ellos llegaron ya estaban completos, todas las iglesias representadas en personas. La pregunta es entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué los hizo llamar? ¿Por qué quería estar reunidos con representantes de cada una de las iglesias que él había levantado en sus viajes? Y lo que Pablo quería es despedirse. Los versículos 18 al 23 dicen, cuando vinieron a él, es decir, cuando ya todos estaban reunidos, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y bien en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba despidiéndose de todos y estaba diciendo, yo debo ir a Jerusalén. Este es el primer mensaje dirigido a una audiencia cristiana, porque todos los discursos que están en la palabra de Pablo están referidos a personas judías, gentiles, que no conocían al Señor y estaban presentando la palabra. Esta vez no, los reúne a todos los líderes de esas iglesias. Algunos autores dicen a los pastores de las iglesias, o los ancianos, o los obispos de las iglesias, y a ellos se estaba refiriendo. Les decía,
pese a que muchos han hablado mal de mí, y muchos han puesto obstáculos para que yo haga la obra, a que muchos me han hecho sufrir, yo he sido fiel en la prédica de la palabra. Seguramente mucha gente les han hablado y han comentado mal de mí, y por eso recurren a lo que ellos sabían. Dice, ustedes saben mi comportamiento porque ustedes han visto lo que he hecho. Y he pasado sufrimientos, he derramado lágrimas por maquinaciones de los judíos. Y después dice, pese a eso, pese a todo lo que me vino, yo fui fiel al Señor en cumplir su mandato. Y he predicado a judíos y a gentiles sin hacer distinción de ellos, y los he intentado, y a muchos lo he conseguido, conducirlos hacia Cristo y creer en el Señor, porque ese era el mandato que Dios me dio. Y dice luego, y ahora tengo que ir a Jerusalén sin saber lo que me espera. Si uno recuerda cómo salió Pablo de Jerusalén, salió escapando, porque era el primero que perseguía a los cristianos y estaba y trabajaba con las autoridades máximas del gobierno romano en Jerusalén, y se rebeló y lo estaban buscando para matarlo. Así escapó. Y ahora él dice, yo tengo que retornar a Jerusalén porque el Espíritu me lleva allá. No sé lo que me va a ocurrir, y por eso los estoy reuniendo. Luego hace declaraciones impactantes. Versículos 24 al 28 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuáles eran esos anuncios impactantes que Él estaba haciendo? Primero, Él decía, mi preocupación mayor no es sobrevivir a toda costa. No es sobrevivir y seguir viviendo por vivir. Mi preocupación mayor es cumplir la misión que el Señor me ha encomendado. Mi vida misma no me importa. Yo sé los riesgos que corro al volver a Jerusalén, pero no me importa, porque el Espíritu me guía a ir allá, y aunque fuese muerto, no me interesa. Lo que me interesa es cumplir lo que Dios me pide. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podríamos decir, mi principal objetivo en la vida es agradar a Dios? Seguramente muy pocos. Y esto me viene a la mente algo que escuché de alguna gente que está en el mundo. Los cristianos normalmente no mienten. Solo cuando cantan mienten. Porque si uno repasa las letras de lo que cantamos, no refleja lo que realmente sentimos. Y Pablo no estaba cantando, lo estaba diciendo, no me importa la vida. Sé que pueden matarme, pero no me importa. Lo que me importa es cumplir con el mandato del Señor. Gran mensaje.
Segundo, decía, no sé lo que me espera, pero algo sí sé, que ninguno de ustedes volverá a verme, porque lo sé. Estaba diciendo, mis tiempos se están cumpliendo, no voy a volver a verlos, porque voy a ser muerto. No lo dice en esas palabras, pero cuando les dice, ninguno volverá a ver mi rostro, estaba diciendo eso. Y él estaba yendo a ese destino. Él había decidido, debo ir a Jerusalén. Es peligroso, pero igual debo ir. Y no los voy a volver a ver. Por eso los reunió a todos. Para dar el último mensaje a todas las iglesias que él había levantado. En tercer lugar, ustedes, les decía, ya conocen todo lo que Dios quiso manifestarles a través mío. Ya lo conocen. Por eso, desde hoy en adelante, ustedes son responsables de lo que hagan para sí mismos y para todos aquellos a los cuales los han puesto por líderes. Porque ustedes han sido levantados como líderes de iglesia para cuidar a mucha gente. Pero para hacerlo primero tienen que cuidar sus vidas. Yo he estado alentándolos hasta ahora, pero de aquí en adelante ustedes dependen de sí mismos, porque ya conocen la verdad. Es un gran mensaje. Nos está diciendo a los miembros de una iglesia que cuando ya Dios demostró su verdad, su plan, tu vida depende de ti. Todo lo que hagas para ti y para los que te rodean depende exclusivamente de ti. Ya no depende del pastor. Ya no hay más pastor, óремelo. Ora tú. Lo que puedes pedir es apóyenme en mi oración. Todo depende de ti. Ya estás mayorcito, puedes caminar solo, pues camina solo. Y todo lo que suceda, dice Pablo, ya no es culpa mía. Es enteramente culpa tuya. Y como cuarto punto, les dicen, ustedes no deben cuidar solo sus vidas. Ustedes también tienen que cuidar las vidas que ha puesto Dios bajo su cuidado, porque son líderes de iglesia. Es responsabilidad de todos ustedes. Por eso los pastores saben que van a dar cuentas a Dios por todas las vidas que Dios puso bajo su cuidado. Pero en algún momento también nosotros vamos a dar cuentas. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus amigos? ¿Cuál era la razón por que les hablaba de esa manera? Los versículos 29 al 31 dicen: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La razón por la que les decía todo esto era que les anunciaba que tras mi partida, ustedes también van a ser atacados. Porque ahora tienen que caminar ustedes con su conocimiento delante de Dios. Porque yo ya cumplí mi misión. Y como a mí me atacaron, ustedes también serán atacados. Porque el enemigo va a atacar siempre a cualquiera que esté participando en el ministerio de Jesús en la tierra. A ustedes ahora les toca.
Así que les encarga que no se dobleguen y que sigan fieles al Señor. El verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo, antes de irse, los encomienda al único que puede continuar con su ministerio. ¿Quién es? Al Señor. Porque el ministerio de Jesús es por orden de Él. Cuando resucitó, les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero no ustedes solos, porque yo voy a mandar el Espíritu Santo sobre ustedes. Él los va a guiar a hacer todo. Y dice: mi Espíritu. Entonces, el ministerio de predicar la palabra en todo el mundo es el ministerio de Jesús en la tierra, que lo está realizando utilizando algunas personas. Cuidado con que tú seas una de ellas y no estés escuchando el mensaje de Dios. Y continúa después recordándoles que Él nunca fue carga para las iglesias que levantó, y que todo lo que hizo fue en obediencia al Señor. Los versos 33 al 35 dicen: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué gran enseñanza! Da mayor gozo dar que recibir. Es fácil hablarlo, es fácil decirlo. Pero parece que solo los boxeadores han entendido este mensaje y anhelan el cumplimiento de esto. Es mejor dar que recibir. Pero el mensaje fue para todos. ¿Con qué te bendijo el Señor? Hay gente que ha recibido menos que tú de parte del Señor. Pues tienes a alguien con quien compartir lo que el Señor te dio. Y el Señor dijo claramente: ustedes, hermano, ¿en qué los van a reconocer? En que se aman los unos a los otros. Y el amarse no simplemente es decir te amo, hermano. Es una acción. Cuando ves a tu hermano necesitado, no necesita que le digas Dios te va a ayudar o te lo voy a orar. No necesita ayuda material. Esa es la manera de decirle te amo, hermano, porque estoy dispuesto a compartir lo que Dios me dio contigo. Los versículos 36 al 38 dicen: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Antes de partir, y después de haberles aclarado todo, de haberles dicho: hasta aquí he llegado en la misión que Dios me encomendó con ustedes. De aquí en adelante deben marchar solos. Y deben cuidar sus vidas para así poder cuidar las vidas que Dios les ha confiado. Pablo dice: yo no soy culpable desde ahora en adelante de lo que pueda suceder con ustedes. Yo ya he cumplido. Y sé que no los voy a volver a ver más.
porque sé que mis días están llegando a su fin. Pero oro a Dios para que esté con ustedes. ¿Y la gente cómo respondió? Dice que lo abrazaron. Les dio tristeza porque sabían lo que estaba diciendo. No los voy a volver a ver más. Posiblemente estas personas, por egoísmo, le hubieran dicho a Pablo, no, no te vayas, quédate acá. ¿Para qué vas a ir a Jerusalén si ahí pueden matarte? No corras peligro, aquí te amamos, quédate, necesitamos de ti. Y Pablo les estaba diciendo, ya no necesitan de mí, ya les di todo, no hay más que darles. Y es necesario que yo vaya para allá. Y ellos al final, dice, le acompañaron al barco, lo despidieron. Porque entendieron que no era un capricho de Pablo, que era un mandato de Dios. Y eso debía cumplirse. Queridos hermanos, creo que en este capítulo el Señor nos manda mucho mensaje. Mucho mensaje. Desde ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a este culto? ¿Vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Te has propuesto escucharla y aplicarla en tu vida? ¿O simplemente vienes por asistir y como tu oído no podías dejarlo afuera, tienes que oír lo que están hablando? Y habíamos visto qué les pasa a los que se duermen en la predica, que se sientan al lado de la ventana, ¿no? Se caen 3 metros, caen muertos. Pero el Señor los ama y los resucitará. Y habíamos visto también que lo que dijo Jesús, Pablo estaba haciéndolo realidad. Es mejor dar que recibir. Son muchos temas para reflexionar en la semana. Y ahora que se acercan las Navidades, todavía más. Hermanos, que tengan una bendecida semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.